Saludos chicos, vamos a iniciar con esta explicación, continuando con la unidad 7 sobre lo que es la introducción a la probabilidad. Vamos a ver una serie de ejemplos y recordar algunos temas que nosotros o conceptos que se dieron en la guía que ustedes tienen para estudiar. Vamos a iniciar. Bueno, los contenidos a desarrollar tenemos ahí que son los eventos especiales. De cierta forma nosotros ya lo hemos utilizado o escuchado, pero vamos a resolver, ¿verdad?, ciertos ejercicios con respecto a los eventos mutuamente excluyentes, a los eventos solapados y algunos axiomas de probabilidad los vamos a emplear para resolver algunos ejercicios. Felicitarlos porque ya iniciaron ustedes a resolver la guía, ¿verdad?, para lo que es el laboratorio. Bien, vamos a ver qué son los eventos mutuamente excluyentes. Los eventos mutuamente excluyentes están definidos o son aquellos eventos, vamos a leer la definición donde dice que dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si A y B no contienen puntos muestrales en común. ¿Qué son los puntos muestrales? Son los que nosotros le llamamos elementos, ¿verdad? Es decir, su intersección es un conjunto vacío o no existe una intersección entre ambos. Recuerden que nosotros estábamos viendo la intersección de sucesos, que era nada más elegir los elementos comunes, ¿verdad?, de dos sucesos o eventos. Esa era la intersección, pero en este caso, en los eventos mutuamente excluyentes, me está diciendo de que no va a haber elementos comunes, por eso es que se llaman mutuamente excluyentes. Recordando que los eventos o sucesos son los que nosotros definimos cuando nos dice, mire, en el lanzamiento de un dado, ¿verdad?, calcular el evento o definir el evento donde salgan números pares, ¿verdad? Entonces nosotros ahí estamos definiendo un evento o suceso que salgan números pares. Recordemos que el espacio muestral son todos los elementos posibles o todos los resultados posibles de un experimento. En este caso, si yo lanzo un dado, en mi espacio muestral va a ser todas las caras del dado, ¿verdad?, enumeradas del 1 al 6. Entonces, por eso hago ese recordatorio de que los eventos mutuamente excluyentes van a ser aquellos donde no va a haber elementos comunes o dice que no hay puntos muestrales en común y su intersección va a ser un conjunto vacío. Entonces, cuando yo estoy calculando este tipo de eventos, aquí yo voy a utilizar la unión, ¿verdad? La probabilidad A unido B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, que ustedes ya en su momento pues han estado resolviendo estos ejercicios. Ya vamos a explicar otro ejemplo que tiene mucha relación también con los eventos mutuamente excluyentes para que nosotros aprendamos a interpretar, digamos, estos dos tipos de eventos que vamos a tener. Estos son los eventos mutuamente excluyentes. En el ejercicio me van a decir, mire, encuentra la probabilidad de que una bola sea verde, por ejemplo, o una bola sea roja. Entonces ahí me está diciendo que son eventos mutuamente excluyentes porque no me está diciendo en el ejercicio, mire, también hay, digamos, la probabilidad de que sea verde y roja, ¿verdad? Ahí me estaba mencionando una intersección, entonces no va a ser un mutuamente excluyente. Y eso lo vamos a definir en la próxima definición del concepto que tenemos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo que si en una caja hay 25 bolas, 10 blancas, 9 azules y 6 negras, y se hace una extracción. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea azul o negra? Esas son las palabras claves que yo voy a utilizar la probabilidad
digamos, de la unión, ¿verdad? En el ejercicio solamente se limita a decir, mire, hay 25 bolas, son 10 blancas, 9 azules y 6 negras. Y se hace la extracción. Y solamente me va a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea azul o negra? Entonces ahí no me está diciendo, mire, hay una, no me está dando valores de probabilidades ni me está diciendo, la probabilidad de que sea azul y negra, ¿verdad? Entonces ahí cuando en los eventos se ha mencionado, digamos, el y, es que yo voy a utilizar una intersección. Bueno, aquí voy a hacer el cálculo de la probabilidad de la unión. Y tenemos ahí que si yo voy a calcular que la bola sea azul o negra, primero voy a calcular sus probabilidades. Y recuerden que las probabilidades de que la bola sea azul, yo voy a utilizar la fórmula de los casos favorables entre los casos posibles. ¿De dónde saco este 9 que ustedes ven acá? Este 9 yo lo saco de los casos favorables, digamos, de los números de bolas azules que tengo. En este caso yo tengo 9 azules. 9 azules. ¿Y entre cuánto lo voy a dividir? Entre los casos posibles, que son las 25 bolas. A eso me refiero. Cuando yo digo 25 bolas son los casos posibles que tengo. Y las 9 azules son el número de, como me está pidiendo, la probabilidad de que sea azul. Bien, en el caso de la probabilidad de que sea negra, igual, ¿verdad? Casos favorables entre casos posibles. Entonces tengo el número de bolas negras, que son los casos favorables, entre los casos posibles, que son el total de bolas que me dicen que tengo. Entonces ahí yo tengo las probabilidades y voy a continuar aplicándolo, ¿verdad? A probabilidad de ser extraída una bola azul o negra es la suma de ambas probabilidades. Y ahí lo que yo hago es una suma, ¿verdad? Yo voy a sumar 9 sobre 25 más 6 sobre 25. Y aquí lo que hago es una suma de fracciones de igual denominador. Y dice la regla, mire, cuando esté sumando fracciones de igual denominador, usted lo que va a hacer es escribir el mismo denominador, que en este caso es 25, por eso lo escribimos, y sumamos 9 más 6, que es 14. O usted puede dividir primero, para no estar trabajando en fracciones, puede dividir 9 entre 25 más 6 entre 25 y sumar esas probabilidades y obtener el resultado para no estar ustedes trabajando con fracciones. Bien, si yo divido 14 entre 25, me da 0.56. ¿Qué significa ese 0.56? Que esa es la probabilidad de que al extraerse sea azul o negra. En algunos videos o en algunos textos, si yo quiero dar la probabilidad en porcentajes, lo puedo hacer, porque yo lo que puedo hacer es decir 0.56 por 100 y eso es 56%. Entonces yo puedo decir la probabilidad, digamos, de que al extraer una bola sea azul o negra es del 56%. Entonces yo puedo realizar, digamos, de esa forma el cálculo de la probabilidad. Bien, continuamos. Tenemos que para el literal B me piden que sea, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca o azul? Entonces tenemos, ya sabíamos de la probabilidad del ejercicio anterior, que la probabilidad de A, o la probabilidad de que salga una bola azul, es 9 sobre 25. Y ahora la probabilidad de que sea blanca
es que yo voy a sumar, ¿cómo se llama? A escribir casos favorables, que es 10, que son las 10 blancas, entre los casos posibles que tenemos, que son 25. Ahí tengo ya definida la operación unión, y lo que yo voy a hacer es sumar, ¿verdad? Voy a sumar 9, ya dijimos, probabilidad, digamos, escribo el mismo denominador, en este caso 25, y sumo sus numeradores, 9 más 10, y eso es 19. Entonces la probabilidad de extraer una bola azul o negra es del 76%. Si ustedes observan, este caso ya lo han empleado. Nada más que, bueno, tenemos como la probabilidad de la unión, son 2, pero es de tomar en cuenta que cuando son eventos mutuamente excluyentes. Cuando son eventos mutuamente excluyentes, no les van a estar mencionando de que hay elementos comunes o que hay intersección entre ellos, ¿verdad? Entonces usted ya va a entender ahí que la fórmula que usted va a utilizar es esta, ¿verdad? Simplemente la suma de las probabilidades. Bien. Otro concepto muy importante son los eventos solapados. Los eventos solapados, me dice que la definición se dice que dos eventos, E1 y E2, puede ser A y B, ¿verdad? También, son solapados o unidos si tienen puntos muestrales en común. ¿Qué es lo que me está diciendo? Allá me decía en los mutuamente excluyentes que no tenían nada que ver ambos sucesos. Aquí me dice que sí son eventos que tienen elementos comunes o puntos muestrales comunes, ¿verdad? ¿Y cómo voy a calcular ahora esa unión? ¿Cómo la voy a calcular? Voy a calcular la probabilidad de A unido B es igual a probabilidad de A más la probabilidad de B, pero con la diferencia que en este caso yo voy a restar lo que me estén diciendo que tengan en común. ¿Bien? Eso es lo que yo voy a hacer. No se preocupen que me van a decir cómo no voy a diferenciar. Sí lo pueden diferenciar, porque en el ejercicio le van a mencionar. Mire, aquí este evento y este evento tienen en común esto, ¿verdad? Se lo van a mencionar. Entonces usted inmediatamente va a identificar que se trata de eventos solapados. ¿Cuáles son los eventos solapados? Son aquellos que tienen elementos comunes. Y la probabilidad de la unión la voy a calcular de una forma diferente, porque sí, voy a sumar las dos probabilidades, ¿verdad?, de los eventos, pero con la diferencia que aquí le voy a restar los elementos comunes. Bien. Tenemos un ejemplo. Me dice, en un supermercado, la probabilidad que tiene un cliente de comprar jugo es de 3/5 y la de comprar soda es de 1/2. Y aquí viene, miren lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo de que me van a mencionar en el ejercicio. Y que la de comprar y la de comprar ambos es 3/10. Bien, se fijan que ahí me están detallando. ¿Cuál es la probabilidad de que compre jugo o soda? Si bien me están pidiendo la probabilidad de la unión, ¿verdad?, de suceso. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Bueno, entonces yo voy a definir acá, bueno, voy a recalcular la probabilidad de que compre jugo o soda. Voy a sumar la probabilidad de que me han dado que es de jugo y la probabilidad de que compre soda, pero le voy a restar lo que me está diciendo, ¿verdad? La probabilidad en el caso de que un cliente compre los dos productos. ¿Bien? Y tengo acá, ya sé que la probabilidad de comprar jugo, ya me la dan acá, que es de 3/5. Y la probabilidad
de comprar, digamos, soda es de 1/2. Y la probabilidad de que compre ambos sería 3/10. Entonces aquí tenemos cada una de las probabilidades y vamos a proceder a resolverlas. Yo lo que he hecho en este caso es dividir, ¿verdad? Las fracciones para que ustedes no estén trabajando en suma y resta de fracciones, ¿verdad? Simplemente dividimos 3 entre 5 y eso es 0.6. 1 entre 2 y eso es 0.5. Y 3 entre 10, pues tenemos que eso es 0.3. Bien, entonces para realizar esta operación, bueno, yo voy a sumar 0.8 más 0.5 y ese es un resultado de 1.10. Y luego le voy a restar el 0.3. 1.1 menos 0.3 ese valor es 0.80, ¿verdad? Entonces ahí la probabilidad de que la persona o el cliente compre jugo o soda es de 0.80. Les decía que si yo lo quiero dar en porcentajes, nada más multiplico por 100, ¿verdad? Solo multiplico por 100. Esto es como que bien así, no es muy... Bueno, lo multiplico por 100 y yo voy a obtener que el 80, hay una probabilidad del 80% de que que un cliente compre jugo o soda. Eso es con respecto a los eventos solapados. Continuamos. Veamos acá. Tenemos si la probabilidad que tiene usted de comprar un carro Toyota es de 0.70, la de comprar un Nissan es 0.60. Y menciona, y la de comprar ambas marcas es de 0.42. ¿Cuál es la probabilidad de comprar Toyota o Nissan? Bien. Entonces nuevamente voy a utilizar la expresión que me va a servir calcular esa unión de los eventos solapados. Y aquí yo lo defino. Probabilidad de que se compre Toyota o Nissan va a ser igual a la suma de la probabilidad que me dan, ¿verdad? Que es de Toyota, y la probabilidad de que compre Nissan, pero a eso le voy a restar la probabilidad de comprar ambos carros. Entonces ahí yo hago una suma. Voy a sumar 0.70 con 0.60, ¿verdad? Ese valor lo voy a restar. 0.70 más 0.60 me da un valor de 1.3 y yo lo resto con 0.42 y tengo una probabilidad del 0.88 o el 88%. Existe una probabilidad del 88% de que se compre ambas marcas. Bien, se fijan que de cierta manera pues hemos estado utilizando estas operaciones, ¿verdad? Nada más que aquí ya se llaman en una eventos mutuamente excluyentes y en otras pues son los eventos solapados. Seguimos. Y vamos a recordar sobre los eventos complementarios. Los eventos complementarios se dice que E y E comita, ¿verdad? O voy a decir E y E complementario. Son complementarios si E es un subconjunto que contiene todos los puntos muestrales del espacio muestral que no están en E.
Es decir, los eventos complementarios son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, su unión es el espacio muestral. Entonces, a mí los que me han preguntado sobre los, digamos, las operaciones del suceso contrario o del suceso complementario, les he dicho de que si a mí me dan, digamos que A, por ejemplo, en un lanzamiento de dados, ya sabemos que el espacio muestral es del 1 al 6, ¿verdad? Entonces, si me dice un evento o un suceso, mire que salgan números pares, yo ya sé que eso es 2, 4, 6. ¿Cuál sería el evento complementario de números pares? Que salgan impares, ¿verdad? O podría yo decir, bueno, ¿cuáles son los elementos, ¿verdad?, del espacio muestral que le faltan a A? Entonces ahí ustedes van a ver a 1, 3 y 5. Bien, entonces eso es como el pensar los elementos que le faltan digamos, al evento que son los que le faltan del espacio muestral para que se parezca a él, ¿verdad? O cuáles son los elementos que le faltan a A para que se parezca a un espacio muestral. Espero no estarlos confundiendo. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea azul o negra? O sea, del ejemplo anterior, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea azul o negra? Para calcular la probabilidad de un suceso complementario, yo voy a utilizar 1 menos probabilidad de E. Eso es lo que yo voy a utilizar. Voy a restar 1 menos la probabilidad del suceso. Veamos a continuación. Bien, creo que el otro era un error, es de la no me la hagan caso, disculpen la equivocación. Vamos a ver, eventos complementarios. Si en una caja hay 25 bolas, 10 blancas, 9 azules y 6 negras, y se hace una extracción, entonces aquí me están pidiendo, calcule la probabilidad de que no sea blanca. Recuerdan que allá teníamos la probabilidad de que sea blanca, habíamos dicho que yo voy a dividir entre casos favorables entre casos posibles, y eso era 0.40. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad del contrario o complementaria de este suceso, ¿qué voy a hacer? Voy a restar aquí, ¿verdad? Aunque no se nota, pero se la voy a hacer más acá. ¿Verdad? Del suceso complementario de B yo voy a hacer la resta de 1 menos la probabilidad de B. Entonces sería ahí 1 menos 0.40, y esa probabilidad va a resultar que es 0.60, o la probabilidad de que no sea blanca es de un 60%. Esos son con respecto a los eventos complementarios. Y los eventos independientes ya lo hemos estado viendo, pero lo vamos a recordar. Dice que en los eventos independientes me está mencionando que en el ejercicio van a ir involucrados 2 o más eventos. Entonces dice que 2 o más eventos son independientes si no tienen relación alguna entre sí, o a la aparición de cualquiera de ellos no afecta en absoluto la probabilidad de aparición del otro o digamos u otros eventos. Para calcular la probabilidad utilizamos la expresión probabilidad de A intersectado B es igual a la multiplicación de ambas probabilidades. Bien, entonces tenemos un ejemplo. Si en una urna tenemos 30 bolas, 10 amarillas, 12 rojas y 8 verdes, y se extraen 2 bolas con reemplazamiento, aquí me van a estar diciendo, mire,
Se extraen 2 bolas con reemplazamiento, quiere decir que solamente yo extraigo una bola, veo el color y la regreso. Así es, eso es lo que quiere decir. Cuando en un ejercicio diga sin reemplazamiento es que me va a decir, bueno, sin reemplazamiento es que yo agarro de la urna una bola, ¿verdad? Veo el color y la parto, ya no la vuelvo a poner dentro de la urna. Me está preguntando, miren cómo son las preguntas, ¿verdad? Y esas son las claves para que yo vaya a poder identificar qué expresión es la que yo voy a utilizar. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que en la primera sea amarilla y en la segunda sea verde? Y menciona, ¿verdad? Y se extraen 2, ¿verdad? En los demás ejercicios solamente me dicen cuál es la probabilidad que al extraer, me dice, ¿verdad? Y aquí no, aquí me está diciendo, si se extraen 2 bolas con reemplazamiento, o sea, ya cuando me dicen 2 o al mismo tiempo, yo voy a agarrar esas 2 bolas al mismo tiempo. La primera sea amarilla y la segunda sea verde. Entonces, bueno, vamos a calcular, ¿verdad? Calculamos las probabilidades de que sea la primera amarilla y la segunda verde. Entonces la primera es 10. ¿Por qué? Porque 10 bolas son amarillas entre el total, que sería entre los casos posibles. Casos favorables son 8 verdes y casos posibles que son 30. Bien. ¿Qué voy a hacer con esas 2 probabilidades? ¿Qué voy a hacer con esas? Las voy a multiplicar. Entonces yo voy a multiplicar numerador con numerador. 10 por 8 es 80 y 30 por 30 es 900. Divido 30 entre 900 y eso es 0.088. Entonces ahí obtengo las probabilidades. Esto es un recordatorio nada más, ¿verdad? Es para que les sirva a ustedes. Tenemos, digamos, bueno, tienen una guía de estudio. Veo que la están trabajando porque me están preguntando y eso me gusta que pregunten. Y tenemos ahí esa parte de los eventos. Me quedo hasta eventos independientes. Luego, para la próxima semana, si Dios permite, tenemos los eventos dependientes y la probabilidad condicional, ¿verdad? Entonces, van a ver de que esto, bueno, yo sé que ya les está gustando, ¿verdad? Sobre este cálculo de probabilidades. Lastimosamente, pues por el huracán, ¿verdad? Por la alerta roja más bien, porque bendito sea Dios que huracán no hubo. Teníamos un laboratorio, ¿bien? Y tienen una tarea que era sobre los ejercicios, ¿verdad? Que habíamos estado mencionando la semana pasada. Y pues, si ustedes pueden entregarlas, entréguenlas, ¿verdad? Para no retrasarnos. Y la otra semana pues tenemos el laboratorio, ¿verdad? Tenemos ese laboratorio, ya sabemos que este material de la clase anterior más este material y la guía nos va a servir para realizar el laboratorio. Bien, es de carácter individual y ahí estará habilitado a partir, bueno, yo les había escrito acá a partir del día jueves, pero como se cambió, ¿verdad? Y la sorpresa de que pues no esperábamos, ¿verdad?, que suspendieran las actividades. Pues si todo sale bien, pues vamos a reaperturar, digamos, vamos a tener ese laboratorio el día lunes. Va a estar abierto del día lunes al miércoles, ¿verdad? Para no estar toda la semana. Bien. Así que tenemos esa parte. Espero que hayan entendido, jóvenes. Bendiciones, cuídense mucho y seguimos en contacto.